Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información en Hechos Guatemala. Esta tarde, el gobierno de la República presentó un nuevo caso de corrupción que fue descubierto al interior. Le cuento que hoy nos acompaña para hablar precisamente sobre esto Julio Flores, él es director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Licenciado Flores, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de poder platicar con ustedes y con la distinguida y amplia audiencia que los acompaña. Muy bien, platicábamos hace algunas semanas de otro caso que también se dio a conocer, pero hoy es uno nuevo que se revela ante la opinión pública. Este caso ya denominado Solucione, que tiene que ver con el tema de agricultura y que fue descubierto cierto desvío de fondos en Totonicapán. Platíquenos y ahondemos un poco más en este caso. Claro, y hoy pues tuvimos una conferencia de prensa donde el señor ministro explicaba el caso. El caso pues por la materia tiende a ser técnico, pero en términos muy simples, efectivamente es un caso que se presenta. Aquí también comentarles de que más que un caso es un patrón que se identifica, es decir, se presenta un caso, el caso Solucione. Sin embargo, pues es probable que en muchos otros de los programas de Fonagro se repita esta dinámica. Y en síntesis, ¿en qué consiste? Fonagro pues es un fideicomiso, es una entidad que tiene un fin muy loable. Hoy lo platicábamos con el ministro, que es brindar esa asistencia y fortalecimiento y modernización al sector agropecuario, pero en áreas donde la pobreza y pobreza extrema es acentuada. Entonces, una primera característica de este patrón de corrupción es de nuevo que se afecta a la población más vulnerable. No solo es desvío de fondos, sino dañar a quienes más expuestos están. Dicho eso, pues el programa que hoy se evidencia como corrupto consistía en que se trasladaban 2.4 millones a través de una cooperativa para que a la vez se apoyara a 99 productores y agropecuarios que debían de adquirir ovejas, hembras, para obtener pues una reproducción sostenible y que ese fuera pues un ingreso igualmente sostenible. Hasta ahí pues el funcionamiento de lo que debía ser el programa. ¿Qué sucede? Que a través de los controles internos de Fonagro se empieza a evidenciar una serie de irregularidades. Por ejemplo, de estas 99 unidades beneficiadas, se hace una visita in situ, una visita de campo. La gran mayoría no se ubica, es decir, no es posible localizar a este grupo de beneficiarios. Una segunda irregularidad es que los que se puede identificar ni siquiera conocen la cooperativa. Otra irregularidad es de que no son socios de la cooperativa y la más grave, por supuesto, se les hace referencia del beneficio que debían de recibir y no tienen conocimiento ni han recibido el beneficio, ¿verdad? Entonces, platicábamos en la conferencia de prensa que de nuevo se evidencia ese desvío, sustracción o malversación de fondos de parte de administraciones anteriores que repercuten en una afectación directa, en este caso al desarrollo agropecuario, y reitero porque es importante tenerlo presente, dañando a un sector de la población que es sumamente vulnerable, ¿verdad? En nuestra plática anterior también aquí en el estudio de Hechos Guatemala, el caso de Sigeplan que relacionaba al exdirector del INDE, tenían ya ubicadas a personas presuntamente responsables. Con este caso de Solucione también ya se identificaron personas responsables. Claro, es importantísima la pregunta y de igual forma en la conferencia de prensa lo hacíamos ver y lo enfatizábamos. El organismo ejecutivo está cumpliendo con la función de detección y denuncia. ¿Qué se detectan? Pues estas irregularidades. ¿Y qué se denuncia? Lo que documentalmente se puede acreditar. En este punto comentaba la directora de Fonagro que fue posible documentar esta serie de irregularidades que señalan al representante legal de la cooperativa como un primer espacio de responsabilidades y a los encargados de las unidades también de verificación y control interno de el propio Fonagro, porque de verdad que las irregularidades resultaban tan evidentes que no es posible advertir que no se pudieron haber dado cuenta de lo que estaban sucediendo. Y
para completar la respuesta, estos son indicios en donde a partir de estos, que están muy bien documentados, como cada una de las más de 170 denuncias del Ejecutivo, pues corresponderá al Ministerio Público seguir ahondando en responsabilidades y deduciéndolas de quienes correspondan, incluyendo funcionarios o exfuncionarios que pudieran estar involucrados, ¿verdad? Dando la vuelta a la página, el caso Solucione, yendo al trabajo de la Comisión Nacional contra la Corrupción en estos 10 meses y haciendo un resumen para nuestros televidentes, ¿cuáles son los casos más representativos que se han logrado detectar? Bueno, pues empezaría con hacer referencia al caso Sputnik. Creo que fue sumamente conocido cómo en plena pandemia esto se convertía en un botín a través de la adquisición de vacunas y desproveyéndolas de la población, dejando en riesgos, que causó no solo de igual forma ese aprovechamiento y ese lucro de salud, sino en este caso significó muertes. Para no salirnos del tema de salud, está el caso del Hospital de San Pedro Necta, un hospital donde también se evidencia un patrón que se había pagado más del 90% cuando en realidad solo había avanzado un 38%. Está también el caso que va muy vinculado de SAT B410. Se presenta como un caso de defraudación tributaria, pero también tenemos que era corrupción en el Hospital San Juan de Dios. Se pagaba a una empresa que es perteneciente a esta red remozamientos no hechos, remozamientos de áreas que no existían. También en otras áreas igualmente muy importantes se acaba de presentar la red Q, cómo fue que a través de esa tergiversación del servicio público, el servicio civil, se crea una plaza fantasma para poder trasladar a una persona a INDE y a partir de ahí una captura institucional donde fue una serie de estructuras y de empresas que saqueaban al INDE. Luego acabamos de ver también como un patrón la sustracción de medicinas de hospitales, tanto en Ciudad de Capital como en Amatitlán, que ya han tenido capturas, y así podría seguirle enumerando pues las más de 170 denuncias que hemos presentado, y aprovechar el espacio de decir, y nosotros lo hemos enfatizado mucho, estos son esfuerzos de todo el Ejecutivo, son los ministros y secretarios que liderando sus carteras y a través de sus órganos de control interno han presentado estas denuncias, mientras que todo esto va sucediendo, y creo que es muy importante también comunicarlo de esa manera. Desde la Comisión impulsamos un cambio de cultura, una cultura de integridad. Se han creado las oficinas de asuntos de probidad, se creó la red de integridad, estamos ya cercanos a los 800 servidores públicos capacitados y sensibilizados. Acabamos de tener un congreso internacional que reunió a expertos de más de 10 países, donde pues aprendimos y compartimos los avances. Llegábamos a conclusiones de que es este enfoque integral y de largo plazo el correcto para luchar contra una corrupción sistémica como la que se acredita en Guatemala. Entonces, hemos tenido casos importantes y ahora tenemos también un código de ética y una serie de acciones de prevención que pues terminan de caracterizar este enfoque integral que tanto hemos insistido, enfatizado y aplicado dentro del organismo ejecutivo, ¿verdad? Bien, Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, muchísimas gracias. Muchísimas y por supuesto gracias. Los espacios abiertos para seguir hablando de esta lucha contra la corrupción que se da en el gobierno central. Muchísimas gracias, agradeciendo el espacio y totalmente dispuestos a seguir platicando. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más en Hechos Guatemala.